No. ¿Pagó para que la mataran? No. No. Pero tras 7 años de investigación, finalmente salió a la luz la terrible verdad. Por fin lo tenía. El caso de hoy nos trae al condado de Otoga, en Alabama, al noroeste de Montgomery. Fue acá, en uno de los caminos desolados de la zona, donde Patsy Lasser, de 53 años, desapareció sin dejar rastros. La adorada madre y esposa salió del trabajo y no se supo nada más de ella. La investigación de la desaparición de Patsy de a poco revelaría muchas pistas aterradoras que pusieron un oscuro manto de sospecha sobre sus seres más cercanos. El misterio empezó el 18 de diciembre de 2005. Era una noche fresca y unos minutos después de las 11, Paul Meador llegó a la casa que compartía con su madre Patsy y su padrastro Jeff. Se sorprendió al encontrar a su padrastro dormido en el sofá, solo en la casa. Supuse que seguía en el trabajo. Su padrastro parecía preocupado por lo tarde que era. Él dijo, ya debería haber llegado. Según Jeff, Patsy tenía que haber llegado cerca de las 9 de la noche. Ya llevaba 2 horas de retraso, lo que era raro en ella. Sobre todo porque tenían planes esa noche. Al llegar a casa iríamos por las compras de Navidad. Luego iríamos a Nueva Orleans. Cuando Jeff me dijo eso, me preocupé mucho. Nunca desaparecía. Siempre sabíamos dónde estaba y qué hacía mamá. Paul y su hermana Amy esperaban que hubiera una explicación sencilla y llamaron a la tienda en la que trabajaba Patsy. Llamamos a su celular, llamamos a la tienda para ver dónde estaba, ver qué pasaba. Pero la conversación con el encargado de su madre los preocupó aún más. Ahí empecé a pensar, algo le pasó. Algo le pasó. Nos subimos al auto y salimos a buscarla. En general, a Patsy le tomaba 1 hora llegar a su casa. Era un trayecto de 60 kilómetros por caminos rurales oscuros. Jeff y Paul hicieron el recorrido en silencio, buscando la camioneta de Patsy. Ellos temían lo peor. Yo pensaba, tal vez se cayó por un barranco, porque en esos caminos suele haber barrancos muy empinados. Y paramos en varios lugares y apuntamos con las luces buscando los focos traseros de un vehículo por si se había desbarrancado. Pero los hombres no hallaron ningún rastro de Patsy. Quizás había tenido un accidente o algo así, no lo sé. Podía haber pasado cualquier cosa. Pudiera ser la causa de su desaparición. Patsy había sufrido una apoplejía menor hace apenas unos meses. Su familia tenía miedo de que pudiera haberse desorientado mientras conducía. Lo que le afectó la apoplejía fue su memoria a corto plazo. Iba por una taza de café y volvía y se sentaba y se había olvidado el café. Así que pensé, tal vez sigue dando vueltas por ahí y ni siquiera sabe dónde está. La buscaron durante horas, pero no hallaron rastros de Patsy ni de su camioneta. Pasaban las horas y no la encontrábamos. Y ahí fue cuando empecé a entrar en pánico. Nunca antes había sentido tanto miedo. Al final le dije, debemos irnos. Hay que dar aviso. Hay que llamar a alguien. Angustiados y exhaustos, Jeff y Paul pidieron ayuda a las autoridades. Llegamos a casa y llamamos a la policía. El sheriff del condado de Otoga. Jeff Lasser me dijo que Patsy, su esposa, no había vuelto del trabajo. Al principio pensamos que tal vez había ido a alguna parte o que habían tenido alguna discusión o algo así. Yo no dejaba de repetir, algo le pasó, algo le pasó. El pánico en la voz de Jeff conmovió al detective. Envié a un agente. Le dije que recorriera el camino y se fijara si ella había tenido un accidente o si se había caído en algún barranco. Él se comunicó y reportó no haber visto nada. La policía intensificó sus esfuerzos. Emitimos una alerta para que buscaran a Patsy o su vehículo. Pero nadie vio a la mujer desaparecida. Al amanecer, la familia de Patsy se sumó a la policía en un inmenso operativo de búsqueda. Salimos a repartir panfletos y a hablar con la gente. Patsy estaban desesperados por conseguir algún dato sobre el paradero de su madre. Salía con el auto, paraba a la gente que conocía en el medio del camino, les decía a todos: oye, mi mamá desapareció, iba en su camioneta, avísame si la ves. Decenas de voluntarios recorrieron la zona y los noticieros locales difundieron la noticia.
Era raro en el sentido de que esa mujer no tenía antecedentes de haber desaparecido. Era la esposa de alguien, la madre de alguien, y no había muchos reportes de desapariciones en esta parte de Alabama. Pero al llegar la noche, aún no había rastros de Patsy. Al día siguiente llamé al Departamento de Seguridad Pública, a la unidad aérea. Quería que sobrevolaran el camino para ver si hallaban algo. El piloto contactó a Sedinger. Era una llamada por radio. El piloto me llamó y me dijo, creo que hallé el vehículo y a la mujer que buscan. Pero no era la noticia que querían escuchar los detectives. Había visto la camioneta y decía haber visto un cuerpo sin vida junto a ella. La camioneta había aparecido abandonada en un camino rural apartado, a solo kilómetros de la casa de Patsy. Los agentes enseguida fueron al lugar para ver si podían identificar el cuerpo. Fui hasta el costado y vi el cuerpo en el piso junto al vehículo. Identificaron a la víctima como Patsy Lasser. Hallamos su licencia de conducir. Tenía puesto el chaleco de la tienda y Los detectives enseguida supieron que no había sido un accidente vial. estaba tendida sobre su costado izquierdo, con todo el cuerpo torcido. Tenía rasguños en la cara y el abdomen, y presentaba moretones y heridas en el cuello. Las heridas llevaron a la policía a pensar que Patsy había muerto estrangulada. Lo que había sido la búsqueda de una mujer desaparecida pasaba a ser la investigación de un homicidio. Los detectives empezaron a acordonar la escena del crimen, pero apenas instantes después llegó alguien inesperado. Habíamos acordonado toda la escena del crimen. Uno de los agentes me llamó y me dijo, acaba de aparecerse el esposo en el lugar. La repentina Nos pareció algo raro. al igual que su actitud calma. Se lo veía indiferente y tranquilo. No se lo veía realmente alterado. Y eso también nos llamó la atención del señor Lasser en ese momento en particular. La policía frenó al esposo de Patsy cuando quiso acercarse a la camioneta. Yo preguntaba, ¿es mi esposa? ¿Encontraron a mi esposa? Le dije que habíamos hallado a Patsy, que debía volver a su casa y que iríamos a verlo para hablar después. Mientras los detectives seguían reuniendo pruebas, Jeff tuvo la dura tarea de darles la trágica noticia a los 3 hijos de Patsy. Cuando llegué a mi casa, creo que me quedé llorando contra la camioneta. Creo que Tommy fue el primero en salir. La muerte de Patsy fue una pérdida devastadora para todos los que la conocían. Era una mujer trabajadora y cariñosa. Sus hijos la idolatraban. La persona más buena del mundo se desvivía por los demás. Ella quería a todo el mundo. Era una mujer extraordinaria, mi mejor amiga. Era una persona con la que podías hablar de lo que fuera. Cualquier momento era bueno para hablar con ella. La violenta muerte de Patsy no tenía ninguna lógica para sus seres queridos. Costaba mucho creer que la hubieran asesinado, porque no había ningún motivo para que la mataran. No lo puedo entender. Ella era dulce, quería a todo el mundo. Mientras la familia de Patsy lloraba su pérdida, los detectives del caso empezaban la difícil tarea de identificar a su asesino. Pero el motivo del crimen... Ella llevaba poco dinero. No creo que haya sido un robo. Solo tenía unos $. Encima. La policía tampoco halló ningún indicio de un ataque sexual. Tenía toda su ropa. Los pantalones bien puestos. No tenía nada desarreglado salvo su blusa. Y eso podía ser porque la habían dejado en esa posición. No había ningún otro indicio de ningún tipo de ataque sexual. Los peritos forenses recorrieron los alrededores de la camioneta en busca de cualquier pista que los ayudara a determinar qué había pasado. Encontramos una pisada en la tierra. Estaba justo detrás del vehículo. Era la huella de una bota, eso parecía. Una bota de hombre. También hallaron pruebas desgarradoras de que Patsy había luchado por su vida. Sus 2 zapatos quedaron dentro del vehículo. En el ingreso a ese camino rural apartado, los detectives hallaron otra pista importante.
Vimos huellas de neumáticos acá, en la tierra, al costado del camino. Y se notaba que habían salido del camino a alta velocidad. Las huellas que descubrieron pertenecían a la camioneta de Patsy, pero no apuntaban en la dirección correcta. Patsy parecía estar volviendo a su casa. Tenía que ir hacia el sur. Pero el vehículo giró del lado contrario. Las huellas indicaban algo inquietante. En ese momento pensamos que alguien la había frenado o que ella había dado la vuelta para ir a ver a alguien. Lo que nosotros no sabíamos bien era dónde se había subido a su vehículo. Si se había subido en la señal de alto. Más allá de lo que hubiera pasado en la carretera... Patsy medía menos de 1,60 m y así no podía llegar a los pedales. Así que creíamos que alguien más conducía. Los investigadores revisaron la zona, pero no había ninguna huella de neumático de un segundo vehículo. Eso significaba que el asesino de Patsy había huido a pie. Llevamos la camioneta a la oficina central para buscar huellas. El cuerpo fue a la unidad forense y luego reunimos los objetos pequeños que había alrededor del vehículo, tirados en el suelo. Mientras se analizaban las pruebas, la policía empezó a tejer una hipótesis del crimen. A primera vista, parecía que Patsy había sido engañada por alguien que conocía. Alguien que había elegido cuidadosamente ese camino apartado como lugar para cometer el crimen. Conocía muy bien, sabía dónde estaba. Tenía que ser alguien que viviera en la zona o que saliera a cazar o a buscar leña por ahí. Parecía ser alguien que conocía ese camino. De hecho, como el camino rural casi no se veía desde la carretera, los grupos de búsqueda habían pasado varias veces por ahí sin ver la camioneta abandonada de Patsy. Había que mirar muy bien para verlo entre los árboles. Yo tampoco lo hubiera visto si hubiera pasado por ahí. Pero cuando el piloto del helicóptero me lo señaló, pude verlo. Los investigadores se dieron cuenta de que había una persona cuyo conocimiento de la zona resultaba sospechoso. El esposo de la víctima, Jeff Lasser. Además, conocía muy bien el horario de trabajo de Patsy y el camino por el que volvía. La policía empezó a mirar al viudo afligido con otros ojos. Los detectives le preguntaron a Jeff cómo había hallado ese lugar remoto apenas minutos después de que ellos llegaran. Su explicación fue que le habían avisado que nosotros estábamos ahí y que había un helicóptero sobrevolando la zona y él había ido a ver qué estaba pasando y si habíamos hallado a su esposa. La policía aún dudaba. Parecía que él hubiera sabido dónde estaban el vehículo y el cuerpo desde el principio. Lasser no parecía sorprendido al enterarse de que su esposa estaba muerta. No se lo notaba compungido y ahí fue cuando empezamos a considerar. Los agentes le pidieron a Jeff Lasser que fuera a la oficina del sheriff para interrogarlo. Le dijimos que debía prestar declaración. Él dijo que no iba a venir. La falta de colaboración de Lasser no les cayó bien a las autoridades. Eso era Los investigadores se enfocaron en el matrimonio y en la vida hogareña de la pareja. Supieron que Jeff y Patsy se habían conocido trabajando y que llevaban casados 3 años. Los detectives se preguntaban si había pasado algo en su relación en los últimos tiempos. Hablamos con los compañeros de Patsy. Algunos dijeron que Patsy y Jeff tenían problemas. Al otro día, Lasser cambió de opinión y aceptó ir a la jefatura de policía a responder preguntas. Negó categóricamente haber tenido algo que ver con el crimen de su esposa. Los investigadores le preguntaron a Jeff dónde había estado la noche del crimen de su esposa, y él dio una coartada en Debra. Su coartada era que estaba en su casa y que había dormido una siesta y al levantarse, su esposa ya no estaba. Paul eligió de las 9 de la noche para ocuparse de unos asuntos. Según Paul, su padrastro seguía ahí cuando volvió cerca de las 11. Pero no había nadie que pudiera confirmar dónde había estado Lasser entre las 9 y las 11, la noche del crimen. La misma franja horaria en la que para los investigadores se había cometido el crimen. La escena del crimen estaba a solo unos kilómetros de su hogar. Él hubiera podido llevar el cuerpo al lugar, dejar el vehículo ahí y volver a su casa en apenas 30 minutos. La brecha temporal de la coartada de Jeff era una gran preocupación para los detectives, al igual que su temperamento durante el intenso interrogatorio. Cuanto más presionaban los investigadores a Lasser, más explosiva era su reacción. Me costó mucho no levantarme de la silla y no propinarle una golpiza al tipo. De ellos, él accedió.
Yo colaboré de todos los modos posibles. Todo lo que quisieron que hiciera, lo hice. Una vez que conectaron al esposo de Patsy al detector de mentiras, empezó una serie de preguntas intensas. Y yo me decía a mí mismo, yo no hice nada. ¿Por qué me están haciendo todas estas preguntas? ¿Por qué hubiera querido matar a mi esposa? La tensión que había en la sala era palpable. Parecía que cada pregunta era la misma. ¿Mató a su esposa? No, yo no maté a mi esposa. Basta con esa maldita pregunta. Al terminar la prueba, los resultados de Jeff no hicieron más que acrecentar las sospechas de los detectives. Eran no concluyentes. No habían podido determinar si él decía la verdad o si estaba mintiendo. Pero los investigadores no tenían pruebas físicas para dejar detenido al esposo de Patsy. A casi todo el mundo. Ellos quieren hacer que parezca que fui yo. Y mi yerno me dijo, eres el principal sospechoso que tienen en la mira. La Agencia de Investigaciones de Alabama estaba revisando la camioneta de Patsy. Los peritos forenses lograron levantar 2 claras huellas palmares de la puerta delantera del lado del conductor. Al parecer, el asesino había dejado las huellas al subir a la camioneta de Patsy. Era una pista importante y había más. Durante la autopsia, el médico forense siguió la hipótesis de un investigador sobre el crimen. Aunque la policía creía que Patsy no había sido víctima de un ataque sexual, para la agente en cuestión, había algo raro en la ropa desarreglada de Patsy. Era intuición femenina. Le parecía que había algo raro. Ella pidió que supimos que la habían violado antes de matarla. El hallazgo les dio a los investigadores la pista más importante hasta ese momento: el ADN del asesino de Patsy. Los detectives le pidieron a Jeff Lasser tomarle las huellas palmares y una muestra de sangre y que volviera a someterse al polígrafo. Una vez más, él aceptó. Haría todo lo que quisiera con tal de que me dejaran en paz y buscaran a quien había matado a mi esposa, porque no había sido yo. Esa vez, el examinador pudo darle un resultado concreto a la policía. Él lo pasó. Decía la verdad. Y los resultados de los análisis del laboratorio forense respaldaban esa conclusión. No coincidía con el ADN hallado en su cuerpo. Y las huellas palmares de Jeff no coincidían con las... No había sido yo, pero igual debían demostrar que yo no era el asesino. Tras descartar a Jeff como sospechoso del crimen de su esposa, la policía quiso saber si él tenía idea de quién podía haber querido hacerle daño a Patsy. Aunque Jeff no pudo responder quién hubiera querido muerta a su esposa, algunos parientes de Patsy contaron sus propias hipótesis. Hubo un familiar de ella que nos habló sobre Edgar Ockman. Ockman era el primo de Patsy. Según las personas más cercanas a ella, los dos tenían una relación conflictiva. De hecho, existía entre ellos una disputa familiar de larga data. Cuando los detectives descubrieron que Ockman había estado en la zona la noche del crimen de Patsy, la investigación empezó a acelerarse. Los investigadores entre Patsy y él habían empezado después de que Ockman y su esposa Betty se mudaran a una casa rodante en la propiedad de los Lasser. Creo que tuvo una pelea con su esposa, Betty. Ella estaba celosa de Patsy. No mucho antes del crimen, el conflicto entre Betty Ockman y Patsy se había agravado, al punto de que Patsy le había dicho que debía mudarse. Betty era una mujer muy maliciosa y le habían dicho que se fuera, que no podía quedarse ahí. Betty empacó sus maletas, se fue de la propiedad y dejó a Edgar. Ockman culpó de su divorcio a su prima, Patsy Lasser. Su esposa y él se separaron. Él estaba furioso con Patsy porque su matrimonio no funcionó. Después de la separación, Edgar se había mudado a Nueva Orleans, pero la noche del crimen de Patsy había vuelto a la ciudad. Él había venido a buscar. ¿Era tan solo una coincidencia o algo más siniestro? Según la familia de Patsy, Edgar había ido a la casa rodante cerca de las 9 de la noche. Después de empacar sus últimas pertenencias, se fue y no volvió más. Ni siquiera tras enterarse de que habían matado a Patsy. Ni siquiera había acudido al funeral, a pesar de que eran muy unidos. Los investigadores ya estaban ansiosos por hablar con Ockman y recibieron una llamada de su ex esposa Betty. Ella llamó y dijo que debíamos investigarlo muy bien. Que él le había hecho a ella lo mismo que le había hecho a Patsy. Supusimos que la había ahorcado o estrangulado.
La policía encontró a Ockman en Luisiana. Cuando lo interrogó, Betty estaba muy celosa de Patsy. y Ockman admitió que la fecha de su viaje a Alabama era sospechosa, pero negó cualquier participación en el crimen de Patsy. La policía le preguntó dónde se encontraba la noche del crimen. Él les dijo que había venido a la ciudad, a qué hora llegó, que buscó sus cosas, a qué hora se fue. Según Ockman, había ido a una tienda tras irse de la casa de los Lasser. Lo que compró les llamó la atención a los detectives. Dijo que paró en un mercado en Selma y compró una lona y una cuerda. La policía se preguntó si los elementos comprados podían haberse usado en el crimen de Patsy. La cuerda era algo muy extraño para nosotros. La habían matado con una especie de cuerda. Los detectives. Ahora, exacto. Pero en lugar de darle a la policía una prueba que incriminara a Ockman, la filmación de la tienda no hizo más que confundir a los investigadores. Ubicaba al primo de Patsy en la tienda a las 11:45 de la noche, horas más tarde del horario que la policía suponía que había ocurrido el crimen. Mientras los detectives trataban de reevaluar las pruebas, recibieron una noticia que cambió el rumbo de la investigación. Edgar Ockman estaba muerto. Había muerto en un accidente en Luisiana. Hablé con uno de los investigadores del accidente y le pregunté si podían tomarle una muestra de sangre. El análisis de sangre demostró que no había estado implicado en el crimen de Patsy. No coincidía con el ADN del asesino. Quedó descartado. Fue un golpe devastador para... Cuando se nos agotaron las pistas y nos quedamos sin ningún sospechoso, fue muy frustrante para nosotros como investigadores. Porque sabíamos que seguía suelto alguien que violó a una mujer y la estranguló, pero no sabíamos quién era el sujeto. Los investigadores estaban decididos a hallar al asesino de Patsy y enviarlo a prisión. En ese momento, decidimos revisar todas las pruebas posibles una vez más y volver a empezar. Fue un momento desgarrador para Lasser. Patsy y él se habían conocido tarde en su vida y solo habían estado casados 3 cortos años. Ella no solo era mi esposa, era mi amiga. Mi amante, desde luego. Nos levantábamos, bebíamos un café, íbamos al arroyo, nos refrescábamos. Cuando nos mudamos ahí era la colina para nosotros. Y era perfecto. Era un placer estar con ella. Los meses se hicieron años y el caso quedó sin resolución. Más tarde, en diciembre de 2008, a casi 3 años del día del crimen de Patsy Lasser, la policía recibió una llamada del FBI que reactivaría la investigación. Había una coincidencia con el ADN hallado en el cuerpo de Patsy. La coincidencia de ADN era el avance que los detectives habían estado esperando en el caso, pero sabían que aún faltaba mucho por hacer para poder enjuiciar al asesino. El nuevo sospechoso principal del crimen de Patsy Lasser era un hombre llamado Clifford Wynn. Lo primero que dije fue, ¿quién es este tipo? No tenía idea. Su nombre nunca había surgido durante la investigación. Los detectives querían... La investigación ya no iba a seguir estancada y podíamos reanudar nuestra tarea para tratar de averiguar quién era Clifford Wynn. Pero cuando la policía investigó los antecedentes de Wynn, descubrió que ya había tenido problemas con la ley. Aunque su ADN se había ingresado en la base de datos CODIS hacía poco, tras pasar un tiempo preso por un cargo de robo no relacionado. Lo habían condenado por robar un cuatriciclo. Cuando leímos el expediente, vimos que la escena de ese delito había sido a poco más de 1 kilómetro de donde habían hallado el cuerpo de Patsy. De hecho, Wynn había estado viviendo a solo pasos del camino desierto en el que habían matado a Patsy. Había vivido en una comunidad de viviendas subsidiadas cerca de esa zona. Se había quedado con un tipo que vivió ahí un tiempo en su cabaña. Conocía esos caminos rurales que siempre... Cuando los detectives se llevaron a Clifford Wynn para interrogarlo, procuraron no revelar todo lo que sabían sobre su vínculo con el crimen. Le mostré fotografías de Patsy, viva y muerta. Le mostré fotografías de la familia de Patsy. Y él dijo que no conocía a ninguno de ellos. Para los investigadores, esa negación era crucial. Eliminaba toda posibilidad de que Wynn inventara una historia para explicar el material biológico hallado. El subjefe Seringer luego le mostró a Wynn la prueba de que mentía.
Tu ADN está en una de las personas. ¿En una de las personas? ¿Cómo puede ser? Esa es la razón por la que estamos aquí. Para preguntarte cómo ocurrió eso. ADN y luego le mostramos las fotografías de nuevo. Y él seguía diciendo que no tuvo nada que ver. ¿Cuál es la única forma de que haya ADN tuyo adentro de ella? Tengo que tener sexo con ella. Exacto. Y eso es lo Pero es lo que estoy diciendo. No conozco a la mujer. No la conozco. No sé nada sobre esa mujer. Nunca la vi. Los detectives siguieron presionando a Wynn, pero toda esperanza de que confesara se desvaneció cuando pidió un abogado. Al finalizar el interrogatorio, arrestaron a Clifford Wynn por el asesinato de Patsy Lasser. Lo ficharon y le tomaron las huellas dactilares. Pero cuando se compararon las huellas de Wynn con las huellas halladas en la escena del crimen, los resultados sorprendieron a los investigadores. No coincidían. Teníamos huellas palmares que seguían siendo desconocidas. Le habíamos tomado las huellas dactilares a Wynn cuando lo arrestamos y no coincidían con nada. Era un increíble giro de los acontecimientos. La policía no entendía cómo las huellas palmares halladas en la camioneta de Patsy podían no ser de Wynn. Aún así, los fiscales no se desanimaron. Llevaron el caso ante un jurado de acusación, buscando que lo procesara. Tras escuchar su interrogatorio, me di cuenta de que teníamos pruebas muy sólidas. Teníamos rastros de ADN que vinculaban a Clifford Wynn con el crimen y teníamos al propio Clifford Wynn diciendo que nunca la había visto ni tenido sexo con ella, que no sabía quién era, pero las pruebas indicaban lo contrario. Pero el jurado no coincidió. Pese a las pruebas físicas, se negó a acusar a Wynn. Los rastros de ADN eran muy contundentes, pero además del ADN del cuerpo de Patsy, no teníamos ninguna otra prueba que vinculara a Clifford Wynn con la escena. No teníamos escena aparte del cuerpo de Patsy. Así que, aunque era contundente, creo que para el jurado, esa prueba no alcanzaba para acusar a Wynn. Los fiscales no pensaban lo mismo. Era un caso en el que sabíamos quién había sido y creo que podríamos haberlo enjuiciado tan solo con las pruebas que había en ese momento. La decisión del jurado significaba que, a menos que los investigadores hallaran más pruebas, no podían acusar a Wynn del asesinato de Patsy Lasser. Clifford Wynn quedó libre. Nos sentamos y dijimos, volvamos a analizar todo. Empezamos a revisar todo lo que había. Llamé a la agencia de investigaciones y les pedí que empezaran a examinar las pruebas por si habían pasado algo por alto. Los detectives se enfocaron en la huella palmar hallada en la camioneta de Patsy. Decidieron mostrársela a la perita dactiloscópica Gail Peters, de la Agencia de Investigaciones de Alabama. La mayor experta del estado enseguida notó un problema que se había pasado por alto. La huella latente tenía una deformidad. No sé si era algo causado por un problema de la piel o si había algo en su entorno que lo había provocado, pero había ciertos espacios huecos en la huella misma. Peters conjeturaba que la palma de Wynn presentaba una deformidad similar y que hubiera sido difícil conseguir una huella perfecta suya cuando lo arrestaron. Si la apoyas así en una superficie, no va a transferirse la totalidad de la palma, y menos el interior de la palma. Peters consiguió un nuevo juego de huellas de Wynn usando una técnica diferente. Por sobre esa hoja, y así se tendrá toda la superficie de la palma. La experta luego analizó y comparó las huellas. Coloqué la huella latente y las huellas con tinta juntas y comparé las crestas y todos los demás detalles para ver si estaban en la misma posición relativa y poder identificar al sujeto. Cuando Peters comparó la huella palmar nueva con la hallada por la policía en la camioneta de Patsy, coincidieron por completo. Fue un día muy emocionante. Pudimos conseguir la prueba. La huella palmar pertenecía a Clifford Wynn. Con esa nueva prueba, los fiscales volvieron al jurado de acusación y esta vez procesaron a Clifford Wynn por la violación y el asesinato de Patsy Lasser. Él mismo. Era el final de un largo y doloroso proceso. Le dije, es tu huella. Es tu ADN. Él seguía negándolo. Fue un momento emotivo para el investigador, que había estado en el horrendo caso de homicidio desde el primer día. Por fin lo tenía. En diciembre de 2012, 7 largos años después del crimen de Patsy Lasser,
Los fiscales finalmente llevaron el caso a juicio. Le dije al jurado que esa era una historia que tenía un comienzo, que conocíamos, un nudo que solo 2 personas conocían bien, una de las cuales estaba sentada junto a los abogados defensores y la otra ya no estaba con nosotros por lo que había hecho el acusado. Y luego les hice saber que esa historia... Clifford Wynne se perjudicó solo con su escandaloso proceder en el tribunal. No mostró remordimiento por Patsy ni por su familia. Tenía arrebatos de ira contra el juez, contra el jurado, contra los testigos y también contra los que declaraban. Los fiscales nunca determinaron el motivo del crimen. Para ellos, Wynne estaba al acecho de algún automovilista desprevenido esa noche. Y Patsy simplemente estaba en el lugar incorrecto, en el momento equivocado. El equipo legal de Wynne esgrimió argumentos endebles. No tenían ninguna coartada, no tenían nada aparte de su declaración de no la conozco, nunca tuve sexo con ella. El jurado se retiró a deliberar y tras una hora y que a Clifford Wynne de violar y asesinar a Patsy Lasser. Finalmente me quebré, dejé salir todo. Alegría, alivio. Sentí que me sacaban un peso enorme de encima. Condenaron a Wynne a 2 cadenas perpetuas. Pero aunque la familia de Patsy sintió alivio porque se había hecho justicia, igualmente se quedó con una herida abierta en el corazón y con muchas preguntas sin respuesta. ¡Hola, papá! Me encantaría saber el porqué, ya que no se me ocurre ningún motivo para que le haya hecho eso a mamá. Sus vidas nunca volvieron a ser iguales desde el día en que les arrebataron a Patsy sin ningún motivo. Ella era la que Se arrebató una gran parte de todos. No soy la misma persona que era. Tengo un espacio vacío en el corazón porque me falta ella. Te amo. ¿Nos casamos? Sí. Puede que el crimen de Patsy Lasser nunca se hubiese resuelto si no hubieran ingresado el ADN de Clifford Wynne en la base de datos tras su condena por robo. Con la idea de resolver otros casos como el de Patsy, el estado de Alabama amplió el alcance de su política de ADN en 2010. Ahora es obligatorio que toda persona arrestada por un delito grave dé una muestra de ADN para su análisis.